un ordenamiento jurídico que proyecta de manera distinta lo que tiene que ser el país. Un concepto sobre el propio ordenamiento y lo que debe ser la municipalidad. ¿Qué factores se entienden en este día a día que tenemos que tomar en cuenta para mejorar esa capacidad de municipalidad de sociedad en la que vivimos actualmente? Mira, lo primero que yo tengo que decir es que, aunque apoyo parte de los conceptos de ley, es decir, que esa ley de ordenamiento territorial es la demostración más evidente de la ausencia de un Congreso Nacional que ejecute la fiscalización de los funcionarios públicos. En 1952, la ley 3455 le dijo que los ayuntamientos tenían que hacer un plan de ordenamiento territorial de su territorio, artículo 31 de esa ley. Luego, cuando se produce la ley 6400 de medio ambiente, le ordena a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría Técnica de la Presidencia hacer un plan de ordenamiento territorial nacional. Y luego, la Constitución del 10 nos dice que hagamos un plan de ordenamiento territorial. Y esa ley no contiene un plan, porque el plan no solamente es la identificación de una dificultad, decidir qué instrumento uso para superarla y en qué tiempo yo espero unos resultados que cambien esa realidad. Y esta ley es más un gran proyecto teórico, con muchas definiciones técnicas, de las que nos dieron a todos los que nos hemos sentado en un aula para estudiar o medio ambiente, arquitectura como él, o yo que estudié Derecho, pero me voy a estudiar gestión de gobierno local. Entonces, para mí, la ley no es un instrumento de desarrollo, sino que en dos artículos, en el 16 y en el 23, ordena que se haga lo que se dijo en el 52 y lo que se dijo en el año 2000. ¿Tú crees que eso ocurre cuando se apruebe esa ley por ignorancia de los legisladores o algún plan de beneficio propio? Porque yo puedo fragmentar lo que no existe. Si no hay medida para dividir el bizcocho, yo lo corto por donde más me convenga. Mira, Napoleón, tú me provocas y te admiro por eso, igual que a ver que mire. Esa ley, su artículo 25 y 26, nos dice cuáles eran los intereses que ahí se movían. Esa ley, en esos dos artículos, establece lo que son los proyectos supramunicipales y te dice que todo lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos, área metropolitana, sector turístico, no necesita aprobación de los ayuntamientos, sino que lo hace el Consejo de Ministros, a recomendación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso significa que el que va a donde tú hiciste el plan de ordenamiento, Manzanillo. a Manzanillo, que no se llama Manzanillo, Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo, Sí, sí. hacer un proyecto, no tiene que ir al ayuntamiento ni a los ciudadanos de Pepillo Salcedo a decirle que se va a instalar una planta, sino que lo decide el Consejo de Ministros. Y lo digo por ley porque mi hija, que trabaja en el Ministerio de Economía y Planificación, le tocó vivir un momento difícil cuando allá se protestaba y le echaban la culpa a él del proyecto de ordenamiento territorial. Y yo le decía a Noelia, mi hija, es que él no tiene la culpa. La culpa es de una ley que le dio esa facultad, se la quitó a los municipios de ese territorio para ponérselo en manos de los encumbrados ciudadanos que tienen funciones públicas como ministros, que van a decidir sobre el uso de suelo. Y yo le digo a ustedes, mire, ustedes se imaginan que el médico, que es ministro de Salud Pública, está decidiendo el uso del suelo de Pepillo Salcedo, donde él tuvo que trabajar y estudiar 20 años para poder diseñarlo. Y el ministro de Salud Pública vota. Él es un médico, él no sabe nada de ordenamiento territorial. Pero él decide igual que él o del ministro de Vivienda. Entonces, para mí, la ley en el fondo fue un retroceso, porque no ordena nada y lo que manda es hacer lo mismo que debimos hacer desde 1952 y desde el año 2000. ¿Cuáles son los puntos luminosos
Sí, que tiene esa ley de ordenamiento. yo quiero señalar los puntos luminosos, pero quisiera destacar quizás dos preguntas que se quedaron un poco en el aire: el ordenamiento y si esta ley permite eficientizar. ¿Qué es lo que busca? Es decir, Waldy, que se ha referido, y me gusta poner en contraste las ideas sobre el plan especial. El plan especial lo que busca es que proyectos como grandes carreteras, que nunca pasaron por el conocimiento de los alcaldes, de los ayuntamientos, vayan allá. Ahora, ese expertise técnico no lo tiene un ciudadano. No tiene el ciudadano el conocer si el mejor trazado de la carretera es la opción A o la opción B. ¿Qué es lo que hace? Que ese proyecto grande es definido por una sectorial, la sectorial lo presenta y así lo dice lo que es el procedimiento. El Consejo de Gobierno lo conoce, pero antes de que el Consejo de Gobierno lo conozca, es conocido por las municipalidades que toca esa vía. Pongamos un ejemplo concreto: la circunvalación de Santo Domingo, que atraviesa varios municipios. No es lo mismo que un expertise técnico plantee un proyecto que pueda ser conocido por las municipalidades, a que comencemos con cada una de las sociedades y los agentes que están alrededor de esa circunvalación para tener un proyecto. Eso es lo que busca, esa eficientización. Sobre lo de ordenamiento territorial, yo creo que, y ahí difiero sí, de Wallis, yo creo que hemos avanzado en el siguiente sentido. Y yo fui parte, en algunos momentos nos topábamos los codos con Belkis ahí en el CONAO, en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos. Y la visión del CONAO era una visión urbana únicamente. Para el CONAO la importancia eran los centros urbanos, porque Wally también recordará que parte del surgimiento de CONAO era un tema de vivienda y de promoción de vivienda y de desarrollo de vivienda, y quienes estaban ahí eran los verdaderos constructores antes de que doña Mercedes pudiera entrar. Ahora, a medida de que fue pasando el tiempo, en el 2006, la aprobación de la ley 49606 por un mandato del Fondo Monetario Internacional, y que fue agrupemos instituciones, CONAO se transforma en Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. No es un cambio de siglas, no es un cambio de nombres, no es una fusión de entidades, es una mejora de que el territorio no solamente debemos ver lo urbano, sino también lo rural, de que se nos está escapando el espacio rural, donde nos estamos concentrando donde van las viviendas, pero ¿qué pasa donde está el recurso natural? ¿Qué pasa donde está el suelo, donde están los frutos, donde está la gente de a pie? Y eso lo logra materializar cuando en el 2021 entonces se eleva la dirección a un viceministerio de ordenamiento territorial, indicando de que el territorio debe verse de manera holística. Napoleón hacía una pregunta que me parece que es fundamental, y es cuáles son las luces. El problema que hemos tenido con la ley 6400, que en el artículo 30 menciona lo del plan de ordenamiento territorial, con la constitución aprobada en el 2010, que en el 194 habla del plan que Waldy muy bien señala, incluso el artículo 32 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba hacer planes, es que todos se quedaban en buenas intenciones. Todo era: aspiramos a tener un plan, necesitamos eficientizar, hay que hacer tantos planes, pero no te decía aspectos tan troncales como qué entidad lo hace, en el nivel municipal a quién le corresponde, dentro del ayuntamiento a qué oficina es que le corresponde aprobar el uso de suelo. Esas son cosas que no estaban aclaradas. La ley lo aclara. La ley comienza a aclarar entonces cuáles son los instrumentos, quién los hace, de qué forma se aprueban, de qué forma se gestionan. Ahora, el reto ¿Había un problema de origen entonces? Había un problema de origen, y de origen porque no es un problema de la República Dominicana. En América Latina, la planificación originalmente estaba concentrada en lo económico. Todo era económico. Y se dieron cuenta, ninguno de nosotros éramos de esa generación, pero se dieron cuenta que no es solo lo económico, que también hay que tomar en cuenta lo ambiental. Y se cambió a una planificación ambiental. Pero nos dimos cuenta que no es solo lo ambiental y se pasó a la urbana, que era la que yo le mencionaba. Y ahora nos hemos dado cuenta que el territorio lo es todo.
qué es lo rural y qué es lo urbano. Entonces, a mí me parece que lo que la ley ha buscado, el paso que ha dado, es poder complementar decisiones que estaban en el aire, que no estaban plasmadas en documentos concretos. Y eso es lo que permite entonces que la ley no solamente se quede en la instrumentación, sino que al final te incluye 2 instrumentos subsidiarios. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a esperar que estén los 160 planes municipales de ordenamiento territorial, porque ya tenemos 160 municipios, o el plan nacional, nunca quizás lo veremos nosotros con nuestros ojos. Pero hay instrumentos subsidiarios como el de delimitación de suelo urbano que en poco tiempo te permite tú saber que este cuadro en el que estamos es urbano y que aquello es rural y que por lo tanto la condición para edificar aquí es distinta a aquella. Y eso es lo que te permite entonces tú ir mejorando, porque si no, ¿qué va a pasar? Que la ciudad se va a seguir extendiendo horizontalmente, no va a haber un límite, y esa extensión horizontal lo que va a provocar es que los servicios cuesten más, porque la basura hay que irla a buscar más lejos, el agua hay que llevarla más lejos, la energía hay que llevarla más lejos, las autopistas hay que llevarla más lejos, y esa transformación tiene que darse por una generación que planifica. De manera que yo creo que esos son de los puntos más relevantes que nos ayudan entonces a colocar en la perspectiva de que de no tener o tener una ausencia de regulaciones estrictas, esta te pone y te comienza a poner límites en cuanto a qué debe de hacerse. Y me parece muy interesante porque verdaderamente la ley señala que en los planes especiales de impacto supramunicipal no se requerirá autorización administrativa por parte de los ayuntamientos. Pero quiero precisar, porque ha sido motivo de reflexión, y ya después de los 40, ¿no? ¿Verdad? Hay que usar esto. Dice el párrafo 1, dice el párrafo 1 del artículo 28, donde habla de los efectos de la aprobación del plan especial. Dice, por su carácter supramunicipal, significa que toca más de un municipio. ¿Qué quiere decir? Que un plan especial no puede limitarse a un municipio, tiene que ser de varios municipios. Recuerden el ejemplo de la carretera que le dije, de la circunvalación en Santo Domingo. Por su carácter supramunicipal, la ejecución de los proyectos comprendidos en el plan especial no precisará del otorgamiento de autorizaciones administrativas por parte de los municipios a través de los cuales deba discurrir la infraestructura o realizarse la actuación. ¿Cuáles son esos proyectos? Recordemos el ejemplo de la circunvalación. El proyecto es la carretera. Esa carretera no precisará uso de suelo. Yo voy a poner una industria alrededor de la carretera. Claro que necesitas uso de suelo. ¿Qué pasa ahora? Los ayuntamientos ni se enteran que la circunvalación iba a pasar por ahí. Ni se enteraron. Simplemente que se colocó. Entonces, ¿qué es lo que busca? Súmame la de Vanilla de Aso. Bueno. Por favor. Pero ¿qué es lo que busca a partir de ahí? Porque ya esa tienen trazados y evidentemente la de Asua ya está completada y la de Baní está en proceso. Pero lo que busca es que la autorización de ese proyecto sea el proyecto contenido ahí, no los proyectos que se puedan derivar de ahí, los usos de suelo que se puedan localizar. Y a mí me parece que en el reglamento de aplicación, que es el que está en discusión ahora mismo, está hasta el 7 de diciembre libre para que todo el mundo pueda opinar, es donde tiene que hacerse esas precisiones. Porque a mí me parece sumamente importante lo que señala Wallis. Es decir, nosotros no podemos retroceder en que la municipalidad, algo que tiene por ley, lo pierda, quizás por una mala interpretación. Lo que nosotros debemos es precisar es cuál es ese carácter, cuál es ese proyecto, qué es lo que se busca con él, y a partir de ahí, hasta dónde termina ese proyecto que se puede presentar acá. Porque cualquiera, si yo lo dejo abierto, me pondría una ciudad, me pone una ciudad, no, esa ciudad no requiere. No, ese proyecto supramunicipal es donde yo pueda habilitar un espacio que luego en ese espacio yo necesito colocar un hotel. Ese hotel requiere su uso de suelo. Yo necesito colocar una industria, lo propio. Si se duró 11 años para aprobar la ley, ¿cuáles son los principales obstáculos en la aplicación de lo que tenemos? Yo voy a iniciar antes porque a Waldi me imagino que lo puede tener más fresco, pero yo entiendo que el principal obstáculo puede ser el desconocimiento de la propia ley. El que las administraciones locales, los tomadores de decisiones,
quienes, las figuras del más alto nivel, reinterpreten a su manera o puedan pensar de que este instrumento puede lograr unos objetivos que no persigue. Por eso, dos elementos, y de una vez te pongo las soluciones que yo veo a la mano. Uno, el reglamento de aplicación tiene que ser lo más pormenorizado y preciso posible, que aclare las dudas, que algunas las ha señalado Waldis, otras se han podido señalar y que deben estar ahí. Pero en segundo lugar, hay que entrenar a una nueva generación. La generación de nuestros padres, nosotros, no tenía esto sobre la mesa. Y la verdad, esto es un instrumento que es nuevo, pero va a ayudar en gran medida a que esos problemas de que cuando se inundó el río y hay que salir corriendo con 30, 40 familias que se ubicaron en un lugar donde no debían, eso pueda entonces mitigarse en lugar de lamentarse. Eso va a permitir que cuando hayan explosiones de plantas de gas, esa planta de gas no esté en el centro donde hayan comunidades. Eso va a permitir que en lugar de yo desbaratar un patrimonio natural que sea productor de agua, yo lo que debo es conservarlo porque tiene unas características específicas. Y todo eso se logra con ordenamiento, con límites y regulación. ¿Qué pasó en ese momento? Él dice, no, la aplicación de la ley. No teníamos una persona en el Consejo de Regidores que le dijera al Ministerio de Turismo, no, usted no está facultado por ley para manejar el drenaje de la ciudad. Es una competencia de nosotros. Somos nosotros que decidimos. Usted no me puede bajar una alcantarilla que tenía 12, era 12, ¿verdad? A ponérmelo en 2 pulgadas. No me la puede poner. Pero en el polígono central, oigan lo que les voy a decir. Y yo lo quiero repetir mucho esto, porque quizás yo no esté vivo por mi edad cuando suceda, pero va a suceder. No quisiera que suceda, ha sucedido en otras ciudades. Yo no sé qué día la ciudad de Santo Domingo y su polígono central, donde viven los ricos, va a amanecer envuelta en ese fecal. Porque no tenemos planta de manejo de aguas residuales. En un polígono central, cuando vivían 6, están viviendo 80. Pero ¿le preocupa eso a la clase política dominicana? No le preocupa. Y no se trata de aplicación de la ley solo, de visión hacia el futuro y el desarrollo de un territorio como estamos discutiendo. ¿Y por qué temas tan importantes, así tan urgentes, porque eso es un tema, un punto muy urgente, pasa entre los políticos desapercibido, inobservancia? Porque la mayoría de nuestros políticos se le ha olvidado tirar página para la izquierda. Miren, nosotros tenemos un compromiso con ustedes, y con ACD Media, con Dani y compañía. Miren, aquí entre 1997 y 2024 se han creado más divisiones territoriales, municipios y distritos. Desde 1498, cuando se fundó la primera ciudad, que fue Santo Domingo, hasta 1997. ¿Saben por qué? Porque en 1997 se dictó una ley que ordenaba una transferencia de fondos de manera directa a los municipios. Y la clase política dominicana entendió que participar en ese pastel es importante. Entonces, usted va a tener creación de provincias, de municipios y distritos municipales, mientras tengamos congresistas que la Constitución no le ponga un límite. Se puede decir que se modificó la Constitución y esos requisitos que tiene la ley 176 debieron colocarse en la Constitución. Porque cada vez que se crea un municipio nuevo, un distrito nuevo, dice, la presente ley modifica la ley 176-07. Porque es una ley inexistente en el fondo, en los requisitos, porque una ley modifica otra ley. Gracias a Waldis Tavera, a Eric Dorrejo. Uno aprende todos los días, sin lugar a dudas. Sus anfitriones, Elías Alcántara, vicepresidente administrativo de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, y un servidor, Salvador Sánchez, les desean buen feliz resto del día. Hasta la próxima. Diálogo ACD Media.